Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical a través de la Iglesia Cristiana Hispana del área de Kentucky. Antes de seguir adelante, como siempre, queremos venir delante de los pies del Señor, pedirle que Él nos dirija, orar, clamar para que la bendición suya sea derramada sobre la iglesia. Y queremos en esta ocasión especial orar por las personas que están pasando enfermedad. Hemos sabido de algunos hermanos que están teniendo algunos ataques de pánico y aún enfermedades fuertes con esto del COVID. Entonces Dios conoce cada una de estas personas y vamos a orar para que el Señor sea propicio en esta necesidad. Pidámosle al Señor. Padre bendito, venimos en esta noche delante de tu presencia primeramente, agradecidos, Señor, por saber que eres nuestro Dios, nuestro Señor. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, los pecados que hayamos cometido delante de ti y orar, Señor Santo, para que tú nos dirijas en todo lo que hacemos. Permite que este mensaje llegue a las mentes y a los corazones de todas las personas que están en necesidad y que tú les redargullas de una forma especial, Señor, para que puedan tomar la decisión de regresar a ti. Bendice, Señor, a los que están enfermos, restáurales. Bendice a los que tienen dudas, Señor. Ayúdanos en todo momento, te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero en esta ocasión compartir un mensaje que pienso yo es oportuno, precisamente dadas las circunstancias del tiempo en el cual estamos viviendo. Cuando Pablo estaba en Roma, él estaba encarcelado allí, y poco antes de su muerte él escribió la segunda carta a Timoteo. En esa misma carta, segunda a Timoteo, en el último capítulo, él con un lenguaje bastante angustioso le pide de una manera muy encarecida a su discípulo, y es algo que nosotros también tomamos para nosotros mismos porque somos creyentes y seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y lo que nos pedía allí el Señor en ese pasaje es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la razón es porque el autor dijo que venían tiempos peligrosos en que la doctrina bíblica sería desechada a raíz del comportamiento pecaminoso de la gente en general. Eso lo encontramos en Timoteo, capítulo 2, en 2 Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 4. Y eso está sucediendo actualmente. En la actualidad vemos como en qué forma las personas, aun algunos que afirman ser creyentes, se apartan del consejo divino y se están yendo tras la lujuria y el deseo de la carne. Es algo triste porque vemos también que muchas personas que han deseado venir a los pies de Cristo, al ver estos testimonios tan malos, tan torcidos, tan, digamos, opuestos a lo que ellos predican, y ellos deciden por mejor no tomar la decisión de venir a Cristo. He visto algunos hermanos que están nuevos en el Evangelio, que al ver a algunas personas que llevan tiempo en el Evangelio, en la iglesia, con comportamientos contrarios a lo que dice la Biblia. Y la verdad es que estas personas pierden el entusiasmo y dicen, ¿cómo puede ser que alguien que dice que sabe no aplique ese conocimiento a su vida? Y llega el momento en que estas personas nuevas en el Evangelio se desaniman, aunque la Biblia nos dice que pongamos los ojos en el Señor. Muchas veces los que vienen nuevos están queriendo ver también un buen ejemplo en las personas que componen el cuerpo de Cristo. Hay una pregunta que resuena y es, ¿por qué los que conocen al Señor se portan mal? ¿Por qué es que una persona que dice que es creyente hace lo que es indebido? ¿Por qué, si ellos saben cuál es la voluntad del Señor, optan por pecar y vivir la vida de acuerdo a lo que ellos quieren? Y mejor dicho, vivir
como lo hacen los demás, los que no pertenecen a la iglesia, y en ninguna forma están impactando a las personas que están a su alrededor. Dice la gente, ¿por qué pasa eso? Muchas respuestas pudieran resultar de esa pregunta, pero yo quisiera al menos usar un par de respuestas que nos pueden ayudar a nosotros a entender. Y uso estas respuestas porque las puedo aplicar a lo que dice la Biblia. La primera cosa es que las personas se apartan de los caminos del Señor por lo que hacen los demás. Y dirá usted, ¿cómo así que por lo que hacen los demás? Es porque las personas gastan más tiempo mirando cómo viven los demás, los que no conocen del Señor, y quieren hacer lo mismo, a pesar de que ya tienen un compromiso con el Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 24, Proverbios 24, y versículos 1 al 4, encontramos una pista que da luz a la posible ruta que lleva al creyente a faltar a su compromiso. Porque nuevamente, repito, cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador y lo recibe en su corazón, esa persona se está comprometiendo con Dios y le está diciendo que me dispongo a seguir y a obedecer la voz de Dios. Y esa voz está expresada en su voluntad. Vamos a leer este pasaje. Proverbios capítulo 24, versículos 1 al 4. Dice allí, Proverbios 24, 1 al 4. No sientas envidia por los malvados. Esa primera parte de esta lectura es inquietante. ¿Por qué dice no sienta envidia de los malvados? ¿Por qué diría usted una persona que conoce al Señor vendría a tener envidia de los malvados? La respuesta es porque las personas que no conocen del Señor viven de acuerdo a su voluntad, dándole gusto a sus deseos en la carne, haciendo verdaderamente lo que desean, diciendo una sola palabra. La semana pasada hablamos de la tentación, y precisamente la tentación es todo aquello que nos gustaría hacer o que hacíamos antes, pero que ya no lo hacemos para darle la gloria al Señor. Nos abstenemos de pecar porque queremos glorificar al Señor. Pero cuando una persona empieza a estar mirando cómo se comportan los demás, entonces va a envidiar, al recordar cómo era antes, va a querer volverlo a hacer. Y el Señor sabe eso. Por eso lo pone allí en la palabra de Dios. Dice, no sientas envidia por los malvados. Y mucho menos dice, no busques estar en su compañía. ¿Y por qué el Señor dice que uno no esté en la compañía de los malvados? Porque si usted no tiene la capacidad espiritual de resistir las tentaciones, puede llegar a contaminarse de la manera de vivir de esas personas. Entonces el Señor sabiamente nos dice, no los envidie y mucho menos tenga compañía con ellos, a menos que usted les vaya a predicar el Evangelio y que ellos estén dispuestos a escucharlo. Pero cuando dice la Biblia aquí, no busque su compañía, es no vaya a hacer con ellos lo que ellos acostumbran a hacer. Porque de esa manera usted va a estar expuesto de una manera muy cercana al pecado y posiblemente se puede contaminar. Allí en el versículo 2 también dice, porque en su corazón esas personas, los malvados, solo piensan en robar. En esa porción que estamos leyendo, dice que la gente siente envidia por los malvados y que tienen un comportamiento que es ajeno al que Dios quiere. Y ahora en esta porción, en este momento, llegamos a una palabra que dice allí robar, que aparece en el versículo 2. Esa palabra robar hace referencia al pecado. Y el pecado incluye lo que es infidelidad, inmoralidad y vicios. Todo lo que tiene que ver con las cosas que ofenden al Señor. Esas son cosas que esclavizan la voluntad de la persona. Y más adelante dice, en el versículo, estamos leyendo Proverbios 24, versículo 2, en la parte segunda, y sus labios solo hablan de cosas perversas. Entonces vemos que estas personas, los malvados, disfrutan de hablar perversidades.
hablar cosas que no son, digamos, agradables a las personas, no es bíblico. Ser perverso es estar hablando inmoralidades, hermano. Estar comentando cosas que uno de verdad tiene que evitar. La invitación bíblica aquí en esta porción es evitar la compañía de esas personas porque son tóxicas a la espiritualidad de todos. Si se hace caso a esa advertencia, a evitar estas personas, entonces la familia, o sea, la casa del creyente, llegará a ser edificada en sabiduría, como dice allí el versículo 3. Dice, la casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia. ¿Qué es eso de sabiduría? Sabiduría sabemos que es temor de Dios y su consejo, porque la Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice con inteligencia. Inteligencia es la capacidad para hacer las cosas bien. Y más adelante en el versículo 4 dice que sus alcobas se llenan con buen juicio y con todo bien preciado y agradable. Lo que está tratando de darnos a entender que la mejor herencia que podemos darles a los hijos es vivir en sabiduría e inteligencia, tratando de vivir agradando al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Hay otro pasaje bien interesante en la palabra de Dios y lo encontramos en el Salmo número 37. Allí en este Salmo encontramos otro consejo parecido, que además advierte acerca del peligro de los malignos, pero nos invita a que nos deleitemos en el Señor siempre. Nosotros sabemos que hay, digamos, cierto deseo en todas las personas a darle gusto a lo que el corazón nos dicta. Pero cuando usted le ha entregado el corazón al Señor, ese corazón no es suyo y usted no puede decidir por ese corazón. Usted tiene que vivir para la gloria del Señor, haciendo la voluntad de Él. Y es por eso que en este versículo, en este pasaje, vamos a aprender cómo nosotros hacemos para permanecer firmes en el Señor. Entonces, si vamos al Salmo 37 y los primeros versículos, leemos allí que hay mucha similitud, vamos a decir, en los primeros versículos en comparación al pasaje en Proverbios que leímos. Salmos 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Parecido a lo que dice Proverbios 24:1 que acabamos de leer, no sientas envidia por los malvados. Y luego la segunda parte del versículo 1 en el Salmo 37 dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y eso hace también referencia a la segunda parte del Proverbios 24, dice que uno no debe buscar la compañía de ellos. Entonces, uno no debe estar inquietado por las personas que viven apartados del Señor. Porque dice la Biblia allí en el versículo 2, como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Eso quiere decir que tienen corta duración. Las cosas que se obtienen con maldad no duran, pero las cosas que vienen con bendición de parte de Dios tienen duración eterna. Ahora, mire lo que dice el versículo 3 allí en el Salmo 37. Dice, confía en Jehová. ¿Qué quiere decir confía en Jehová? Quiere decir entréguele todas sus preocupaciones a Él. Confiar en Él es entregarse por completo al Señor. Y cuando usted confía en el Señor, haga el bien. ¿Por qué? Porque cuando usted pone su confianza, o sea, todas sus esperanzas en el Señor, y se dedica a hacer lo que el Señor le dice, que es hacer el bien, entonces dice la Biblia que habitará usted en la tierra y será apacentado de la verdad. Esa parte donde dice apacentado de la verdad, se refiere, la palabra apacentar, es como cuando el pastor lleva las ovejas a los pastos para que ellas se alimenten. Y cuando dice aquí te apacentarás de la verdad, quiere decir que usted va a ser alimentado por la palabra de Dios, porque acuérdese, la Biblia es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que todo lo que el Señor Jesús enseña es la verdad. Y eso es con lo que nos vamos a alimentar. ¿Cuándo? Cuando usted confíe en el Señor y haga el bien. Luego dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es disfrutar, gozar, estar en la presencia del Señor. Mucha gente ora y pide y clama y todo en una cantidad de veces. Y nunca reciben respuesta. El Señor, ¿qué pasa? Pastor, mire que yo oro. Entonces uno tiene que mirar cuál es su relación con el Señor. ¿Se deleita usted en el Señor? ¿Confía usted en el Señor? ¿Está viviendo para darle la gloria al Señor, haciendo el bien? Y allí dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, todas las peticiones del corazón tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando una persona confía en el Señor, sus peticiones van en ese mismo renglón. No va a pedir usted cosas que no le agradan al Señor porque usted está confiando en Él y se está deleitando en el Señor. Ahora, en el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Cuando dice encomienda a Jehová tu camino, quiere decir ponga en las manos del Señor sus planes, lo que usted quiere hacer, lo que espera alcanzar en el futuro. Y otra vez dice allí, confíe en Él. O sea, esté seguro que si usted pone los planes en las manos del Señor, están en buenas manos. Y más adelante dice, porque Él va a hacer, el Señor va a cumplir. El Señor se va a encargar. Si usted pone las necesidades, si usted pone sus planes, si usted pone sus proyectos en las manos del Señor, el Señor se va a encargar de eso y lo va a guiar. Y más adelante dice que Él exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Eso me viene a la mente el pasaje aquel donde el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos la oración. Y dice que entre usted en el aposento, ¿verdad? En lo íntimo, y ore al Señor en lo secreto. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice la Biblia, en público. A eso se refiere esto, que Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Quiere decir, el Señor va a permitir que otros vean cuán bendecido es usted, porque tiene al Señor de su lado. La bendición del Señor es palpable, es tangible. La gente la va a poder ver. Y sabe una cosa, la Biblia también dice, guarde silencio ante el Señor y espere en Él. A veces hay peticiones que se están tardando y empieza usted a incomodarse. Señor, mira, es que yo no sé qué pasa. Y todo. Espere en el Señor, Él va a hacer. Más adelante en este pasaje, vuelve otra vez a tomar el escritor del libro de los Salmos, y vuelve a tomar el tema de que uno no debe alterarse con motivo de los que prosperan en su camino. Porque a veces hay gente que dice, mire que como le va de bien, como gana de buen dinero, qué carro tan bonito tiene, y yo con esa pichirilo que tengo tan chiquito. Mire hermano, usted no se desespere por eso. Que ese pichirilo que usted tiene es suficiente para lo que usted necesita. Y luego dice allí, por el hombre que hace maldades. Muchas veces las personas prosperan porque andan en malos pasos. Y esos dineros y esas cosas que son mala vida, como dice al principio, no tienen duración. Y luego dice, deje la ira, deseche el enojo, no se excite en manera alguna en hacer lo malo, porque la ira y el enojo son malos consejeros que lo llevan a usted a tomar malas decisiones. A veces los celos traen ira. Y porque otros tienen, porque yo no puedo tener, y se mete usted en situaciones que no necesita, porque quiere obtener más dinero. Y mire lo que dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, dice, ellos heredarán la tierra. Entonces a eso se refiere de que usted tiene que confiar en el Señor y esperar, guardar silencio, porque a su tiempo el Señor va a proveer lo que nosotros en verdad necesitamos. Cosas que uno no sabe, porque normalmente no entendemos qué es lo que necesitamos. Pero sabe una cosa, Dios sí sabe, y Él nos da exactamente lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Entonces, esa es una de las formas en que una persona se desvía para hacer lo malo, a pesar de que conoce al Señor. Otra forma en que las personas se apartan del Señor a hacer lo malo, a pesar de que lo conocen, es la debilidad espiritual. La semana pasada hicimos un estudio acerca de la tentación.
Y vimos que la tentación es como el comienzo del pecado. Porque cuando usted es tentado es cuando se le está mostrando aquellas cosas que usted desea. Por eso es que usted viene a sentir celos de los malvados, porque ellos viven esa vida, así como dicen, sí, en libertad y nadie que les diga nada. Pero no piense eso. Porque aunque nadie les dice nada ahorita, ellos están condenados. La Biblia lo dice en Juan 3:18, creo que es. El que no recibe al Señor ya está condenado. Usted ya salió de ese problema, porque usted cuando acepta al Señor dice, usted no es condenado, sino que está guardado para vida eterna. Entonces es una situación aquí. La tentación, hermanos, entonces es el comienzo del pecado. Y nosotros aprendimos la semana pasada que somos tentados por Satanás. Satanás es el tentador. Y también nosotros nos dimos cuenta que además de Satanás, nosotros mismos en nuestra concupiscencia deseamos muchas cosas y llegamos a entrar en tentaciones. El consejo bíblico en esa ocasión, cuando estudiamos eso, fue que teníamos nosotros que fortalecernos en el Espíritu. Y que cuando nos fortalezcamos en el Espíritu vamos a tener la capacidad de resistir al diablo. Y él huirá de nosotros. Lo estuvimos estudiando. Entonces esto nos lleva a entender que una persona que ha bajado la guardia, una persona que no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no busca de Dios en ninguna manera, está expuesto a las acechanzas del enemigo y con facilidad caen en la trampa. Porque para muchos puede ser una cosa muy atractiva, muy bonita y eso no tiene ningún problema, eso no se ve mal, yo creo que no es ningún delito, no es ningún pecado, lo que sea. Pero el diablo hace las cosas que se vean sutiles y se vean bonitas, cosa de que la persona venga y caiga y comete el pecado. Y entonces se rompe esa comunión que tiene con el Señor. La persona que es débil espiritualmente no puede resistir la tentación. Y por eso es que acarrean muchas consecuencias, porque consumido el pecado, entonces el regreso de allá muchas veces viene con dolor. Entonces vemos que las personas que conocen al Señor a veces se portan mal. Pero es que vivimos en un mundo y en un tiempo donde la falta del temor de Dios es una cuestión de todos los días. Es un mal popular. La gente no siente ningún respeto por Dios. No respetan a Dios ni siquiera lo que el Señor representa. Muchos hacen sus chistes, sus bromas. Otros hasta dicen cosas que van en contra del Señor, dicen herejías, ¿verdad? Palabras deshonestas, insultan a Dios. Lo niegan con una pasión que da hasta miedo en algunas ocasiones. En este país, por ejemplo, nosotros vemos que la persona que ha asumido la autoridad, el presidente nuevo, ha gastado sus primeras horas de poder en favorecer la inmoralidad y darle a grupos de personas que lo promueven, darles autoridad. Y en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículos 18 al 32, bien clara es la Biblia en condenar esas tendencias. Yo lo invito a que lo lea. En Romanos 1, 18 al 32. Allí dice que las personas pensaron que sabían mucho. Y se juntaron y sacaron, según ellos, maestros, y se volvieron a las fábulas, y entonces empezaron a ir en contra del Señor. Y allí dice que el Señor, por esas tendencias, ¿verdad? El Señor los condenó a una mente reprobada. Y allí dice que por esa mente reprobada y por esa forma contraria de pensar, entonces crearon pecados que son inmoralidades sexuales. Usted lo puede leer cuando quiera, ahí en el libro de Romanos, capítulo 1. En el Salmo 14 y versículo 1 dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a raíz de esa afirmación, dice que
la palabra de Dios que la gente se corrompió. Entonces, porque alguien, el necio, dijo en su corazón, no hay Dios, entonces la gente se corrompió y todos se dispusieron a hacer cosas abominables delante de Dios, al punto, como dice la Biblia también allí al final de ese versículo, no hay quien haga el bien. La falta de temor de Dios está haciendo estragos en la iglesia. Porque aún a la iglesia ha entrado este flagelo. Si leemos este salmo, los versículos 1 al 4, vamos a ver la realidad en la cual vivimos. Vamos a mirar esa porción, Salmo 14, versículos 1 al 4. Dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego dice en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Nos damos cuenta aquí que el que busca a Dios está dando señas de que es entendido. Se da cuenta de la necesidad de buscar a Dios. Pero la verdad es que dice la Biblia, todos se desviaron a una. No es que se desvió uno primero y después otro, sino que todos juntos se desviaron por la concupiscencia y se corrompieron, dice allí. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno puede hacer lo bueno. Y miren lo que dice ese versículo 4 al final. ¿No tienen discernimiento? O sea, ¿no pueden pensar las cosas? Todos los que hacen iniquidad, ¿es que no se dan cuenta de lo que están haciendo? La cuestión es que por toda esa iniquidad que hacen y porque no tienen discernimiento, también el pueblo del Señor está siendo devorado como si ellos comiesen pan, al punto de que llegan a abandonar al Señor. No invocan al Señor. Dice allí que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Entonces, claramente ese versículo 4 nos está diciendo que la iglesia está siendo devorada por la inmoralidad del mundo, al que muchos débiles espirituales son atraídos. En la inmoralidad que se está viviendo en la actualidad, muchos creyentes están siendo atraídos al punto de que ya no invocan al Señor, porque si invocan al Señor, entonces van a tener que dejar eso que están acarreando, o sea, abrazando como una cosa nueva. Pero la verdad es que como el perro están volviendo al vómito. La Biblia dice que usted tiene que apartarse del mal. Pero si usted sigue mirando tan de cerca las cosas que el mundo le ofrece, usted va a ser atraído a tal punto de que va a ser llevado por esa corriente. Lo mismo que los malvados. Entendamos una cosa. El pecado es como un virus que es nocivo, que va deteriorando la comunión con Dios. Lo va carcomiendo a uno por dentro, hasta que el creyente está apartado totalmente del Señor. Si una persona sabe que anda mal, tiene que darse la vuelta y regresar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando menos piense va a estar tan alejado que va a ser casi imposible regresar a los caminos del Señor. Bien dijo el Proverbio 24:1, no se junte con los malignos porque usted puede llegar a ser contagiado por ese flagelo que ellos tienen. Ellos cargan el virus del pecado y usted puede ser contagiado por eso. La palabra hebrea que se usa en ese pasaje, Salmo 14:1, para designar a los necios, dice el necio en su corazón, es Nabal. La palabra hebrea es Nabal. Es el mismo nombre del que era esposo de Abigail, que vino a ser la primera esposa de David. Este hombre, la segunda esposa, porque la primera esposa fue la hija del rey, del primer rey, Saúl. Entonces, cuando David estaba en el desierto, dice la Biblia, que este hombre Nabal tenía ovejas y las estaba
cortándoles el pelo, se dice trasquilando, y estaba preparando y iba a recibir dinero y había comida, y David, como le ayudaba a cuidar sus ovejas, mandó y le dijo que se les diera alguna cosa. Y este hombre dijo no, que él no tenía por qué estar compartiendo su comida con delincuentes. Bueno, la cuestión es que la Biblia allí enfatiza que el nombre Nabal quiere decir que es un hombre perverso. Y este uso de esta palabra aquí en este salmo se traduce como necedad moral. ¿Qué es eso de necedad moral? Esa se entiende como alguien que carece de moralidad. Ahora, una persona que es inmoral, que no tiene ningún principio moral, usted puede decir con toda seguridad que es una persona pecadora, porque no se va a dejar regir por ninguna regla moral, es inmoral. Y por tener esa forma de vida, o sea, ser pecador, hace claro que darse uno cuenta de que esa persona no cree en Dios, ni tampoco quiere. Porque el día que quiera creer en Dios tiene que abandonar esa vida. Entonces es una persona inmoral. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él prefiere negar la existencia de Dios porque él no quiere aceptar que alguien venga y le ponga límites a su maldad, a su inmoralidad. Ese Salmo 14 que leímos, esos 4 versículos, si usted lo quiere leer todo en la casa, bien pueda, nos enseña que la humanidad está en un camino constante hacia la depravación total y universal. Es de saber, nosotros tenemos que entender esto, que la mayor parte de las personas no rechazan la idea de que hay un Dios y creador. Todo el mundo dice y sabe, debe haber alguien que creó todo esto. Pero ellos dicen que aceptan eso siempre y cuando ese Dios y creador se ocupe de sus propios asuntos y los deje a ellos tranquilos. Ellos no quieren un Dios que los juzgue ni que les perturbe las cosas que ellos están disfrutando. Cuando un creyente se contamina de eso, de esos principios, de esas doctrinas, entonces empieza a desviarse y a la postre llega a rechazar a Dios igual que los malvados. Y yo he visto a muchas personas que en algún tiempo fueron creyentes, pero se han dejado intoxicar por las cosas del mundo al punto que reniegan de Dios y se hacen groseros, vulgares en contra del Señor. Una cosa que verdaderamente da lástima. ¿Cómo evitar nosotros ser llevados por esta inmoralidad actual? La Biblia dice que cuando el tiempo esté así, donde esté como en Sodoma y Gomorra, que uno esté preparado porque se acerca el fin. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, espiritualmente difíciles. Entonces lo que tenemos que nosotros asegurarnos es vivir para Dios. No podemos vivir para el mundo. Aunque el mundo nos está casi obligando a hacer las cosas, tenemos que decidirnos a vivir para Dios. Porque en estos tiempos, hermanos, la apostasía de la iglesia, o sea, los que se apartan de la iglesia, se ven muy a menudo. Es común uno ver creyentes que se han descuidado y en un momento dado se apartan de la verdad del evangelio, dejan de ir a la iglesia, ya se ocupan de sus deportes, de sus pasatiempos, de sus trabajos, quién sabe. Para nosotros, yo pienso, hermanos, es necesario hacer un llamado oportuno, porque si sabemos que cada día se acerca más el momento en que regrese el Señor, aquel que esté apartado de Dios corre el peligro de no irse con el Señor. Y si llegara a irse con el Señor, va a ser una situación difícil. Nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo de gracia. Y en el tiempo de gracia Jesús murió por nosotros. Y si nosotros vivimos para Él, cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él. Pero aquellos que se queden en la gran tribulación, hermanos, esas personas van a tener que morir por Dios. Porque van a tener que dar su vida
Cuando les digan que usted en quien cree en Jesús y usted tiene que llegar a su... Eso lo podemos hacer un estudio en alguna otra ocasión acerca de eso, del arrebatamiento y todas esas cosas. Pero por ahorita volvamos acá, donde estamos perdiendo un poquito el hilo. Pero necesitamos, hermanos, hacer un llamado oportuno para que las personas regresen al camino del Señor y se arrepientan de la maldad que los ha apartado del Señor. Si ellos se apartan de la maldad y vuelven al Señor, entonces van a recibir la bendición y la reconciliación. Hay un pasaje donde podemos encontrar nosotros el camino para recibir la bendición del Señor, el camino para darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer, más que todo en este tiempo que está tan difícil. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, al Señor el llamado es, escuche lo que yo digo, no escuche lo que dice el mundo. Entonces, primera cosa, hijo mío, esté atento, ponga atención. Y luego dice, y ponga su oído a mis razones, a lo que yo le estoy explicando, a los por qué yo le estoy dando esta palabra. Y luego dice, no se aparten tus ojos. Entonces primero es el oído, ponga el oído y el entendimiento en las palabras, pero también sus ojos no se aparten. No aparte sus ojos del Señor, de las palabras de Dios. Y esas palabras que el Señor nos da, tenemos que guardarlas en medio del corazón, donde estén seguras y donde esa palabra dé fruto de vida. Más adelante vamos a leer por qué. Porque aquí dice, bueno, aquí enseguida dice el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a su cuerpo. Las palabras de Dios vienen todavía a darnos a nosotros una forma de sanidad en el cuerpo. Hay gente que aunque está enferma puede vivir gozosa sabiendo que la presencia del Señor está con ellos. Dice el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mire, el Señor nos dice, ponga sus palabras en su corazón y cuide ese corazón, porque de ese corazón, o sea, de ese producto que hace la semilla sembrada en el corazón, viene la vida. Apártate, luego dice en el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca. Ya hablamos de los ojos, ya hablamos de los oídos, ya hablamos del corazón. Ahora dice de la boca. Quite la perversidad de la boca. ¿Qué es eso de perversidad? Perverso es alguien que se comporta con maldad y disfruta en eso. Es como un depravado que tiene costumbres muy viciadas y corrompidas, hermano. Entonces hay gente que todavía habla así. En su lenguaje tiene perversidad, hermano. Tenemos que evitar eso, quitarlo de allí. Y luego dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y la iniquidad es maldad, injusticia, egoísmo, infamia. Algunos que están dándole descrédito a las personas, creando chismes y historias que son ficticias. Hermano, no tiene que dejar el chisme. La Biblia habla en contra del chisme. Y aquí está diciendo, quite eso de sus labios. Y luego vuelve otra vez a los ojos. Tus ojos miren lo recto. No esté mirando lo que le muestra el mundo. Mire lo que le muestra el Señor. Diríjase en sus párpados hacia lo que tienes adelante. Y adelante está el Señor mostrándonos el camino. Y mira esto. Examina la senda de tus pies. Cada uno sabe por dónde está caminando. Y examínelo y haga que sus caminos se enderechen. Porque dice allí, y todos sus caminos sean rectos. Tenemos que enderezar la ruta que estamos siguiendo. Y sabemos que va a haber tentación. Y sabemos que van a haber personas que nos van a querer jalar para acá y personas que nos van a jalar para allá. Por eso dice allí el versículo 27, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino aparta tu pie del mal. Hermanos, esto es un consejo muy claro. La Biblia nos dice, están viviendo tiempos difíciles. Es lo que el apóstol Pablo en medio de angustia le dijo a Timoteo.
Van a venir tiempos difíciles. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra vida para el Señor y aplicar Proverbios capítulo 4 del 20 al 27 en nuestras vidas. Estar atento a la palabra, ponerla en nuestro corazón, escucharla, quitar de nuestra boca lo que es perverso, lo que es inmoral, permitir que nuestros pasos sean dirigidos por el Señor. Yo quiero que nos recordemos, y yo me incluyo, recordémonos que como creyentes, personas de la iglesia, nosotros fuimos llamados por el Señor para ser diferentes. Y aunque estamos en el mundo, la Biblia enseña que nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros pertenecemos al Señor. Y si por alguna razón usted se ha desviado del camino y está haciendo como hacen los demás, está viviendo la vida como la gente del mundo, entonces el llamado, la invitación en este momento es a que usted se dé la media vuelta y regrese al redil, donde Jesús, nuestro buen pastor, está esperándolo con los brazos abiertos. Ya apártese del pecado, no le siga escuchando al mundo. El mundo, dice la Biblia, pasará con todos sus deleites, pero lo que el Señor nos da es eterno. Tenemos que disponernos a servirle al Señor. En esta noche mi invitación es para que no vivamos como viven los demás, vivamos como el Señor quiere que vivamos, de acuerdo a su voluntad, obedeciendo la palabra del Señor. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por este tiempo. Pidámosle al Señor que nos fortalezca para que podamos mantenernos firmes en esta palabra que el Señor nos ha permitido escuchar en el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por hablarnos a la mente y al corazón. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque en ella tú nos enseñas cómo tenemos que vivir. Y que a pesar de que hay tentaciones y acechanzas y tantas cosas que nos atraen a irnos lejos de ti, Señor, tú nos ayudas a permanecer firmes en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están escuchando este mensaje. Mi Dios, y si hay alguien que no te conoce aún escuchando este mensaje, permítele, Señor, venir a tus pies y que acepte esa obra tuya en la cruz para que reciba la salvación, la redención. Te damos gracias, bendito Dios, por el tiempo que hemos podido estar delante de ti y oramos para que nos guíes de ahora en adelante en nuestro caminar diario. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.